Hola amigos, bienvenidos a Iberica Overland. Estamos aquí en la frontera entre Estonia y Letonia y vamos a hacer una ruta de más de 90 kilómetros que va bordeando estos dos países. Está, como veis, lloviendo, hay bastante barro, así que vamos a ver qué nos encontramos. Venga, vamos allá. Llegar a Tallinn fue como dejar escapar un suspiro que ni siquiera notaste que estabas conteniendo. Aunque estamos a un corto trayecto en ferry de Finlandia, sentimos que finalmente hemos dejado a Escandinavia atrás. Estamos circulando por estas pistas que son una pasada, muy parecidas también a las de Finlandia. Y nada, en cuanto nos hemos metido en las pistas ya Iva me ha quitado el volante, le encanta circular por estas pistas y nada, a mí me toca grabar. Hemos encontrado esta ruta en Wikiloc, así que vamos un poquito a ciegas. En las fotos tenía buena pinta, la verdad, por ahora es solo pista, pero bueno, parece que tenía también algunas zonas un poco más rotas, cruzando algunos ríos, etc. Vamos a ver qué nos encontramos. Y si no, pues nada, buscaremos un poquito complicando la vida ya por nuestra cuenta. Por cierto, que si algún día venís por esta zona, os pondremos el link de la ruta abajo en la descripción del vídeo para que la podáis hacer si es que os ha gustado. Disfrutamos mucho del viaje hasta ahora, y siempre nos encanta visitar Escandinavia, pero los precios muy altos de absolutamente todo no nos han permitido ni un momento de descanso. En las últimas 5 semanas, pasamos todas las noches en la tienda de techo, preparamos todas nuestras comidas salvo una en el coche, y gastábamos dinero en nada que no fuese esencial. Ahora, finalmente, sentimos que podemos relajarnos un poco. Puede ser que esta actitud más relajada nos metió en el mayor lío del viaje entero, absolutamente. Bueno, ahora sí que nos lo estamos gozando, este camino es una pasada, va atravesando un pinar espectacular con árboles altísimos, súper frondoso, empieza a haber barro, esto empieza a pintar bien. Como esto se empieza a complicar un poquito, hemos parado para quitarle aire a las ruedas, vamos a ajustarlas un poquito porque la verdad es que las traíamos con bastante presión por ahí por las pistas, no sabíamos cómo iba a ser la ruta. Si es solo pistas, pues bueno, casi la puedes dejar con la presión de carretera, 2 kilos. Y nada, aquí vamos a bajar a 1,5, a ver cómo se comporta. Sobre todo también aumentas el confort y bueno, pues sufre menos el coche. Hemos empezado la ruta un poquito tarde, así que se nos ha echado el tiempo encima. Así que bueno, ya que hemos parado para quitar aire a las ruedas, vamos a aprovechar para hacer un sándwich rápido y continuamos camino, que quedan bastantes kilómetros.
Estonia es el más septentrional de los 3 estados bálticos. Su territorio peculiarmente llano, aproximadamente del tamaño de Extremadura, alberga poco más de 1 millón de habitantes y una diversidad de paisajes, que incluyen playas rocosas, bosques centenarios e innumerables lagos. Quizás el espectáculo natural más emblemático son los humedales, un antiguo paisaje pantanoso donde una flora colorida interminable enmarca charcos de agua ácida. El idioma estonio, muy cercano al finlandés, refleja una profunda conexión con la naturaleza. Contiene una asombrosa cantidad de palabras y expresiones para fenómenos naturales, especialmente relacionados con los sonidos y el viento, muchos de los cuales son casi imposibles de traducir a cualquier otro idioma. La mayoría de los caminos en los que estamos hoy forman parte de la red de carreteras de Estonia. Muchos de los caminos de tierra tienen señales de tráfico y seguimos viendo coches regulares en ellos en todos los países bálticos. Estos bosques son gestionados por una agencia estatal, RMK. Este acrónimo se puede encontrar por todos lados. Lo más importante para nosotros y otros viajeros de aventura siendo las instalaciones recreativas y de alojamiento construidas con la preservación de la naturaleza en mente. RMK se esfuerza mucho en la educación sobre la naturaleza, que incluye no solo saber qué está permitido y qué no, sino, más importante, por qué. Por qué existen ciertas normas y por qué es importante para ti como visitante seguir estas reglas, que se encuentran destacadas en varios idiomas en todos los sitios de RMK. Vamos a hacer unos planos con el dron. Muchos me preguntáis qué dron utilizo. Actualmente usamos un Mavic Pro 2. La verdad es que ya tiene un par de años, pero la calidad es muy buena, es más que suficiente, 4K, y vuela muy bien, tiene sensores, no le podemos estrellar como nos pasó con otro. Y nada, vamos a hacer unos planos que la verdad es que esta zona tiene buena pinta. Bueno, ha habido un par de momentos un poquito complicados que nos hemos asustado un poco porque hemos pasado cerca de árboles. Esto está lleno de árboles, es bastante difícil volar el dron aquí, pero bueno, creo que hemos conseguido un par de planos chulos. ¡Wow! Bien hecho. ¿Qué tal? Sin palabras. Muy bien, No me lo ¿no? esperaba. Mucho barro, ¿eh? Muchísimo, pero muchísimo. Bueno, ahora que Iva se ha divertido un poquito en el barro, me toca a mí. Voy a coger el volante. La verdad es que teníamos ganas ya de coger un poquito de barro y pasarlo bien. Vamos a ver qué tal se comporta la Ford Ranger. Enseguida nos dimos cuenta que este no era un camino cualquiera. Más bien no era un camino. Las rodadas se acababan y el barro era muy denso y profundo.
veníamos por el camino este estaba ya bastante embarrado, pero se podía circular bien, pero cuando hemos llegado aquí se ha quedado atascado, se ha hundido, hay un barrizal tremendo, vamos a ver si tirando de planchas, pero yo creo que va a ser más winch. ¿Te has dado cuenta que siempre eres tú que nos mete en situaciones así? La verdad que sí, no sé si lo hago, si es que lo hago aposta, no, es mala suerte, que cuando llega lo difícil me pasas el volante. Ah, sí, Claro, sí, sí, claro. sí. Yo creo que va a ser eso. Sí, mi amor. Bueno, vamos a tirar de winch, vamos a ver si tirando aquí a ese árbol que tenemos aquí al lado podemos salir hacia adelante, pero no quiero volver a pasar todo esto porque tiene bastante mala pinta, así que vamos a intentar sacarlo hacia adelante y luego ya marcha atrás, tirar hacia afuera para ver si salimos donde estamos. Bueno, hemos salido de lo peor, vamos a ver si recojo un poco el winch y tiro hacia atrás y a ver si sale así, y si no pues lo intentamos recolocar otra vez. ¡No! Bueno, parece que le hemos sacado de la zanja más profunda. Vamos a ver si conseguimos salir ahora de aquí hacia la derecha porque estamos muy pegados al borde. El barro está imposible. Vamos a ver si metiendo planchas y paleando un poco lo conseguimos desatascar, ya que hemos salido de lo más profundo, por lo menos. Este barro está durísimo, es imposible. Anda, que si antes decimos que no pillamos barro y no necesitamos ruedas mal terreno, antes nos hacen falta. Las planchas, el barro está tan duro que es imposible meterlo debajo de las ruedas, así que voy a tirar de winch otra vez. Ahora lo que vamos a hacer es tirar la línea más lejos para poder salir más recto, porque antes aquí el único que teníamos estaba muy a la izquierda y nos ha sacado hacia la izquierda del camino. Bueno, yo creo que ahora sí. Voy a intentar dar marcha atrás bastante rápido a ver si puedo salir de aquí, porque tengo miedo que si voy para adelante me vuelva a quedar atrás. Esto no se debe hacer, pero como ya tengo que tirar el winch 3 veces, pues voy a meter la línea aquí en el asiento por si tengo que tirar otra vez el winch.
Sin duda, nuestra Ranger no estaba preparada para un cenagal como este. Su poca altura libre al suelo y las ruedas all-terrain no ayudaban a superar este obstáculo. Muchos nos diréis que nos metimos donde no debíamos, y puede que tengáis razón. Pero es a lo que te arriesgas cuando te adentras en estas aventuras. Pensar que vas a viajar miles de kilómetros y todo te va a salir perfecto, no vas a romper algo o no vas a atascar, es no saber lo que significa el Overland. Seguro que tampoco faltarán los comentarios diciendo que debimos hacer esto o lo otro, pero como se suele decir, a toro pasado y desde el sillón, todo se ve mucho más fácil. Os podemos asegurar que hicimos todo lo posible para salir de este barrizal, pero cuanto más avanzábamos, más profundo era, por lo que salir hacia adelante era imposible. Si hubiéramos tenido un winch detrás, habríamos salido fácilmente, pero ¿quién lleva este dispositivo montado? Poca gente, y menos para viajes largos tipo Overland. Un winch manual habría sido una opción, y quizá nos hagamos con uno, aunque haya que llevarlo a la vaca. Bueno, esto la verdad es que se ha complicado bastante, el barrizal es insuperable, así que no sé si vamos a poder salir de aquí, así que vamos a cortar, vamos a intentar salir de aquí como podamos y si lo conseguimos os avisamos. Hasta ahora. Al final pensamos que íbamos a tener que pasar la noche allí, así que no nos quedó más remedio que llamar a los servicios de emergencia para preguntar si nos podían ayudar. Por suerte se encontraban muy cerca y acudieron a nuestra ayuda, pero como ellos tampoco podían meterse con su camión, llamaron a un granjero local que con su tractor, y no sin poco esfuerzo, pudo sacarnos de esta enorme atascada. Le ofrecimos pagarle por su servicio, pero se negó rotundamente. Dijo que estaba encantado de ayudarnos y le dimos infinitas gracias. Al día siguiente, con la luz de la mañana, tocaba contemplar el resultado de la batalla que perdimos contra el barro y darnos cuenta de que aún nos quedaba lavar tanto el coche como nuestras pertenencias. Seguro que no debimos meternos en ese camino, y no vamos a recomendar a nadie que lo haga, pero la aventura que vivimos esa noche en una ciénaga perdida en Estonia quedará en nuestra memoria para siempre.